¿Qué tal amigos de Steelers MX? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy platicaremos sobre lo que nos dejó la primera semana de OTAs de cara ya a la segunda que inicia justamente este martes 3 de junio. No deja de ser fútbol americano en shorts, como yo siempre les repito, pero hay algunos temas relevantes que debemos tocar. Y lo segundo que me gustaría comentar con ustedes es el supuesto interés que existe de parte de Pittsburgh por jugadores como Jonnu Smith, ala cerrada de los Delfines de Miami, y el pequeño y velocista receptor de los Tampa Bay Buccaneers, Trey Palmer. Muy bien, empezamos con estos reportes que surgen un tanto sorpresivamente la semana pasada. El primero de ellos sobre Jonnu Smith, el ala cerrada de los Dolphins, que al parecer genera interés entre las filas de los acereros. No es difícil elaborar las conexiones que existen. Jonnu Smith hizo su debut con los Tennessee Titans cuando precisamente Arthur Smith era el entrenador de alas cerradas en ese lugar. Luego pasa a ser coordinador ofensivo. Jonnu Smith se va a los Patriotas, está también con Atlanta. El año pasado, 2024, con los Delfines firma su mejor temporada profesional. De hecho, es histórica para Miami. Nunca un ala cerrada había tenido tantas recepciones. Creo que fueron 84, 88. Más de 800 yardas, casi 900. 8 touchdowns. Y bueno, va al Pro Bowl, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él había firmado originalmente un contrato por 2 años. Se estipula, según este acuerdo, que él va a cobrar alrededor de 4.5 millones en 2025. Y entonces, tanto el jugador como su agente dicen, ¿sabes qué? Yo creo que mis actuaciones sobre el emparrillado ameritan que me paguen más. Vamos a meterle un poco de presión a los Delfines de Miami. Él no estuvo en la primera semana de los OTAs allá en la Florida. Y me parece esta que es una movida más de la gente, que por cierto es Drew Rosenhaus, que entre sus representados por mucho tiempo estuvo Antonio Brown. Nada más para que se den una idea, es un viejo lobo de mar que se sabe de todas, su cartera incluye a la mitad de la NFL, y suena más esto, honestamente, a una maniobra. Es decir, están metiéndole algo de presión a los Delfines para que eleven su apuesta por Jonnu Smith y que este pueda cobrar más en 2025. Sí, es cierto, tú firmas un contrato, pero eso no te priva de quizá decirle al equipo, oye, sí, originalmente firmamos por esto, pero tú viste mis actuaciones, rendí, fui al Pro Bowl, fui una gran parte de que este equipo pues tuviera tanto o no tanto éxito. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Es muy fácil hacer la conexión entre los dos Smiths, ¿no? Arthur y Jonnu. Pero al final de cuentas creo que esto está muy fabricado. A ver, volteemos también a ver el roster de los acereros. Le acaban de pagar a Pat Fryermuth un contratazo. Tienes ahí a Darnell Washington, que cierto no acaba de explotar, pero yo me imaginaría que nuestro coordinador ofensivo está elucubrando maneras de explotar todo ese talento, sobre todo en zona roja. Donald Farham, no nos olvidemos, también está ahí y tendrá oportunidad de demostrar tanto en los OTAs que vienen esta semana como en el Mandatory Minicamp, como, y sobre lo más importante de todo, en la TROF cuando se lleve a cabo el campamento de entrenamiento. El tipo olvidado por todos, que incluso el propio equipo no sabe ya cómo utilizarlo. Esa es la sensación que a mí me deja. Es como el de Marvin Leal de la ofensiva, es Connor Hayward. Y si yo fuera él, claramente, incluso antes de que estos reportes sobre Jonnu Smith surgieran, estaría muy preocupado. Porque para empezar, ni siquiera está definido si eres fullback o ala cerrada. Y después está todo este tema de que tienes a 3 o 4 enfrente tuyo, y si esto es real, pues el equipo está buscando más opciones. Entonces, por ese lado yo creo que sí. Honestamente no le veo mucho sentido a que los acereros, si es cierto esto, estén buscando a Jonnu Smith. Claro que sería una super adición y bienvenida, y a Arthur Smith le encanta tener alas cerradas en su esquema. Es un equipo que lo vimos utilizar muchísimo personal 13, personal 14 el año pasado. ¿Qué significa esto? Que tienes a un corredor y 3 alas cerradas, o incluso a un corredor y 4 alas cerradas en el campo al mismo tiempo. De cualquier forma, no me hace mucho sentido, como tampoco el tema de Trey Palmer, porque a ver,
Estamos hablando al final de cuentas de alguien que es selección de sexta ronda. Él se transfirió de universidad hacia Nebraska, que es cuando realmente los equipos de la NFL le empiezan a prestar atención. Llega a los Tampa Bay Buccaneers, tiene 2 temporadas pues, medianamente buenas. ¿Y qué sucede ahora en Tampa? Porque seleccionan a Emeka Egbuka, también seleccionaron a otro receptor cuyo nombre no recuerdo en estos momentos en la 7ª ronda, y además de ellos pues está en el roster obviamente Mike Evans, Chris Godwin, Macmillan, que fue una revelación el año pasado, y se va quedando sin opciones un Trey Palmer que claramente los Buccaneers podrían decir, oye, pues ya no me sirve, vamos a ver si lo canjeamos o incluso si lo cortamos y ahí los acereros podrían brincar. Este reporte surge originalmente de Steelers Now, suelen hacer una muy buena labor, creo que tienen reporteros de alto nivel, sobre todo Alan Saunders, aunque este no fue originalmente su reporte, pero también es la misma duda que a mí me surge, ¿no? A ver, yo volteo a ver el roster de los acereros de Pittsburgh, cierto, veo a un DK Metcalf, que es el claro número 1, después me queda un Calvin Austin, que sobre el papel es el 2 en estos momentos, tenemos a un Roman Wilson, que no sabemos muy bien qué es todavía, y un montón de nombres que estarán peleando por esa cuarta, quinta posición, que al final es lo que Trey Palmer llegaría a ser también. No puedes hacerte con una cuarta o quinta posición en el roster de Tampa, bueno, entonces te tocaría pelear con los Ben Skowronek, con los Scotty Millers, un Robert Woods incluso, pero ahora en Pittsburgh, ¿no? Me deja con una buena sensación de boca estos 2 reportes porque indican hasta cierto punto que los acereros siguen buscando ese segundo receptor que por más que ellos digan, no tienen todavía. Omar Khan salió a declarar hace algunas semanas, estamos muy confiados de lo que tenemos, no hubiéramos hecho el canje de George Pickens si no lo creeríamos así, la gente que compare esta situación con la del año pasado simplemente no tiene idea, bla, 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 bla. Como dice Dejan Kovacevic de DK Pittsburgh Sports, ve lo que hacen, no escuches lo que dicen. Y tienes razón, al final de cuentas, pues sí, el típico cliché, ¿no? Las acciones hablan más que 1000 palabras, bla, bla, bla. Vamos a darle calma, pero sí que es cierto que los acereros no están confiados con lo que tienen en el roster y mucho menos dispuestos a vivir todo este viacrucis de 2024 en donde jamás encontraron ese segundo receptor y cuando lo tuvieron supuestamente no lo utilizaron, esto en la persona de Mike Williams. Ellos ya tomaron la decisión, a mi parecer muy buena, de deshacerse de George Pickens. Ahora hay que darle vuelta a la página y ver pues qué va a haber ahí en el mercado. También muchos equipos en estas fechas y en semanas por venir cortarán a varios de sus jugadores. Yo los invitaría, por ejemplo, a darse un clavado, echarse un clavado en el roster de los Houston Texans, por ejemplo, o los Green Bay Packers, que están sobrepoblados de receptores y podrían en cierto momento decir, ¿sabes qué? No hay forma de mantener a tantos, veamos si tenemos pareja de baile para un canje o simplemente los cortamos y ahí que el mejor postor los tome, ¿no? Entonces, con cierta calma, amigos, sé que son muy atractivos luego estos reportes y estamos ávidos de noticias, pero tranquilos, tranquilos. Y para cerrar, la verdad es que no me voy a meter mucho en la primera semana de OTAs, mucho menos sobre lo que ocurre en el emparrillado, porque hasta yo podría completar esos pases o hacer esas jugadas o bla, bla, bla. Al final de cuentas, los OTAs se trata mucho de ver quién estuvo, quién no estuvo, si esto es relevante, si no lo es tanto, y las declaraciones de algunos jugadores. Me llamó mucho la atención la disposición con la que está Broderick Jones en estos momentos. A ver, no llamar la atención, creo que no es la expresión correcta, simplemente es alguien que está entendiendo claramente la situación en la que se encuentra, va a su 3er año profesional, está buscando una jugosa extensión de contrato, sabe que si firma un buen 2025 va a tener muchos millones a su disposición, ya no hay pretextos y aquí quiero hacer un paréntesis porque me parece que Broderick Jones, a pesar de que pudo haber puesto muchos, jamás lo hizo, una lesión en el hombro, el que no estuviera jugando del lado derecho, bla, 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 él siempre se mantuvo hasta cierto punto, pues, ¿cómo decirlo? Sí, no puso los pretextos que muchos podríamos haber puesto en esa situación, ¿no? Él simplemente dijo, tengo que ser mejor y se acabó. Y ahora es momento de demostrar porque ya vas a estar del lado izquierdo como claro titular, mientras Torrey Fautanu está en el lado opuesto. Entonces, él declara que llegó más delgado a esta semana de entrenamiento, bueno, la pasada, quiere
pues manejar su peso hacia la alza conforme se acerque la temporada, no subir, bajar, simplemente ir subiendo. Y bueno, se le mostró en buen ánimo, ¿no? Estaba muy dispuesto a contestar todas las preguntas. La verdad es que siempre ha sido un tipo muy abierto en ese tipo de cuestiones y no darle más vueltas al asunto. A Broderick Jones, como a todos estos jugadores, lo analizaremos y lo evaluaremos una vez inicie la temporada. Otra cosa que me llamó la atención es que DK Metcalf no estuvo, y sé que les he repetido aquí en bastantes ocasiones, no se preocupen cuando las estrellas no se presenten a este tipo de entrenamientos, que al final de cuentas son voluntarios, pero no deja de ser llamativo el hecho de que alguien nuevo al equipo, al playbook, a todo esto, al que se le pagó muchísimo dinero, haya decidido saltarse la primera semana. Seguramente entrenó por su cuenta. Estos tipos son animales de gimnasio que no saben estarse quietos, que necesitan en todo momento estar trabajando, y por eso son lo que son. Pero pues el que no lo haya hecho en las instalaciones del equipo significa que todavía no se ha empapado del todo con el playbook de los acereros de Pittsburgh y que no se le puede instalar ese chip todavía, que esto no va a suceder hasta la pretemporada, la temporada, incluso los primeros partidos de la campaña. No deja de ser relevante. Y lo último, sé que a lo mejor son temas aburridos, amigos, son OTAs, no voy aquí a hablarles ni a engañarlos con Mason Rudolph se ve increíble, Will Howard va a ser el próximo Ben Roethlisberger. No. Ya lo último, se está trabajando mucho en el tema de la comunicación defensiva, sobre todo en la secundaria, esto de acuerdo a todos los reportes que yo he leído, y es un área que necesita mucho trabajo después de lo que vimos hacia el final de la temporada, en los playoffs. Corey Trice, ¿no? Jugando en muchas ocasiones hombre a hombre contra Ja'Marr Chase en esa semana 18, todos peleando, muchos comentarios negativos en los vestidores después de las derrotas contra Kansas City sobre todo. En fin, es algo que los acereros de Pittsburgh deberán afinar y mucho, y que no puede estar sucediendo en una defensiva de Mike Tomlin. Porque muchos de ustedes me ponen en los comentarios, es que Terry Austin se debe ir, Terry Austin bla bla bla. Sería un chivo expiatorio, siempre lo ha sido. Esta defensiva es y será de Mike Tomlin, y la realidad es que no funcionó de acuerdo a lo que el talento nos llevaría a pensar. Y 2025 será, como vienen siendo desde hace mucho tiempo, todos los años, muy importante. Amigos, una pequeña reflexión. Mañana, hoy realmente, empieza la segunda semana de OTAs y ya nos acercamos a fechas mucho más importantes. Mientras ustedes, algunos de ustedes y el equipo sigue esperando a Aaron Rodgers, yo ya me da igual, la verdad. Bueno, me dio igual desde el principio. Nada, acá nos vemos para la próxima. Suscríbanse, comenten, denle like. Y sí, me estoy quedando dormido, la verdad ha sido un día pesado, pero no quería quedarme sin comentar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Paz.